Y finalmente, para terminar, quiero hablar de la prescripción. Entonces, este sí va a ser más cortito, de unos minutos, porque es que solo me graba de a media hora. Entonces, por eso no me cupo en el otro. Entonces, vamos a hablar de la prescripción. Les dije ahorita que el derecho de alimentos no prescribe, que lo que prescribe son las cuotas. Entonces, el demandado solo podrá alegar prescripción cuando me demandan, alimentante, me demandan a mí, alimentante, cuando me demandan porque yo no pagué las cuotas. Y ya dijimos en los videos anteriores que cuando yo no pago las cuotas, el proceso que procede, valga la redundancia, es el ejecutivo de alimentos. Entonces a mí me demandan en un ejecutivo de alimentos porque yo no pagué las cuotas. ¿Yo me puedo defender en ese proceso de alimentos? Sí. ¿Cómo me defiendo? Porque pagué. Entonces yo demuestro, mire, yo sí pagué, mire el recibo. El pago es una forma de defenderse. Pero hay otra forma de defenderse que es a través de la prescripción. Esa obligación, señor juez, ya prescribió. Y si ya prescribió, se extinguió. La prescripción es una forma de extinción de las obligaciones. La regla general es que la cuota prescribe a los 5 años. Cada cuota prescribe a los 5 años. Entonces, la cuota de enero del 2000 prescribe en el primero de enero del 2005, ¿cierto? O sea que si a mí me demandan el 2 de enero del 2005 por la cuota de enero del 2000, yo me defiendo y digo, qué pena, señor juez, ya prescribió, ya pasó 5 años. De la de enero, porque la de febrero todavía no. La de febrero del 2000 todavía le falta un mes, ¿cierto? Entonces, cuota por cuota va prescribiendo 5 años. Pero en materia de niños, niñas y adolescentes, la cosa no funciona así, porque los niños, niñas y adolescentes hay que protegerlos, son personas con debilidad manifiesta, son sujetos de protección reforzada o protección constitucional. Entonces, cuando vieron bienes, y lo están viendo, les habrán enseñado prescripción y entonces por allá hay una normita en el Código Civil, en ese tema de la prescripción, 2500 y algo que no sé cuál es, que dice que la prescripción se suspende respecto de los incapaces hasta que la incapacidad cese. Y usted sabe que los incapaces a día de hoy son niños, niñas y adolescentes, no más. Entonces, la regla general es que frente a esos incapaces, niños, niñas y adolescentes, el término de prescripción se suspenderá, se congelará en el tiempo hasta que cese su incapacidad. ¿Cuándo cesa su incapacidad? Cuando dejen de ser incapaces, o sea, a los 18 años. Pero el código dice, venga, sí, la regla general es que el término de prescripción empezará a contar cuando tengan 18 años, siempre y cuando ese término de suspensión no supere los 10. O sea que hay un límite de tiempo. Me explico con un ejemplo para que lo tenga claro. Piensa en un niño que se llama Luis. Luis tiene 1 año de edad. Resulta que Luis celebra una audiencia de conciliación con su papá para que se le fijen alimentos. Entonces, en el acta de conciliación vamos a poner 1 de enero del 2000, 1 de enero del 2010, celebraron la audiencia de conciliación y se estableció una cuota de 500,000 pesos. Listo, 1 de enero del 2010, una cuota de 500,000 pesos. Ese día, el niño Luis cumplía 1 año de edad. Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice, venga, esas cuotas que se van a generar a partir de este enero prescriben, pero como Luis es un niño, se le va a suspender el término de prescripción, o sea que el papá nunca va a poder decir en el 2015, es que ya prescribieron las cuotas, ya pasaron 5 años. No, no señor, no señor papá, es que todavía no ha empezado a correr el término, porque es que Luis es un niño. Entonces, hasta que no cese su incapacidad, el término de prescripción no va a empezar a correr. Claro, eso siempre que no sea superior a 10 años. Entonces, Luis tiene 1 año, 1 de enero del 2010. La norma dice, cuando cese la incapacidad empieza a correr el término, siempre que no sea superior a 10. O sea que cuando Luis, que tiene 1 año, fecha en la que se celebró el acta, cumpla 11,
10 años después. 11, todavía no es mayor de edad, todavía no ha cesado la incapacidad, pero la ley dice, sí, no ha cesado la incapacidad, pero es que ya pasaron 10 años. No puede, el término de suspensión no puede ser superior a 10 años, ¿cierto? Entonces, cuando él cumpla 11, empieza a contar el término de prescripción. Por tanto, la cuota de enero del 2010 empieza a contar sus 5 años de prescripción el 1 de enero del 2011. 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 1 de enero del 2015. Entonces, si yo demando al papá de Luis Luis demanda al papá para que le pague la cuota de enero del 2010, él tendrá hasta el 2015 para demandarlo. Y no va a poder decir el señor, qué pena, ya pasaron 15 años desde la cuota. No, señor, no han pasado 15 años, apenas han pasado 5. ¿Cierto? Ni siquiera han pasado 5. Si lo demandó, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2014, todavía le falta un día para que prescriba. ¿Por qué? Porque prescribe el 1 de enero del 2015. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La norma sí dice hasta que no cese la incapacidad, hasta los 18 años, siempre y cuando no supere los 10. Entonces, si yo celebro con Luis el acta de conciliación, el niño, y Luis tiene 5 años, cuando firmamos el acta, a él se le va a suspender el término de prescripción por 10 años, cuando tenga, hasta los 15. No podemos extendérselo hasta los 18 porque de los 5 a los 18 hay 13 años y la norma me dice no puede ser superior a 10, ¿cierto? Entonces se le suspende hasta los 15 y cuando tenga 15 empiezan a contar los 5 años de prescripción. Los 5 años de prescripción. Bien, entonces 15, 16, 17, cuando él tenga 19 prescribe la primera cuota. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo analicen, que lo digieran, ¿sí? Bajo el entendido de que no siempre la cuota va a ser de prescripción va a ser 5 años, porque si son niños, niñas, adolescentes, hay un término de suspensión para protegerle a él su derecho. Bien, entonces hasta aquí es el tema de alimentos. Véanse el video y cualquier duda que tengan, vuelvo y repito, me la hacen llegar por el WhatsApp del grupo, por el WhatsApp interno o se acercan el miércoles. Yo estoy con los chicos que tienen que hacer el examen aplazado, pues se acercan y les explico. ¿Listo? Un abrazo gigante. Chao.